Habían terminado una de las batallas más peligrosas para la familia Lobuna al haber enfrentado y matado a un ser que incluso era más poderoso que ellos, pero en unión lograron vencerlo. Sabían que los peligros aún no terminaban, sin embargo, estaban considerando no seguir ocultándose más. Su hijo Nicolás estaba creciendo y no querían fuera un analfabeta, y pensaron en vivir cerca de algún poblado para mandarlo a estudiar. Además de tener sangre Lican, poseían la gran virtud de predominar sus transformaciones a voluntad, y eso era una gran ventaja, porque con ello podrían ocultar su apariencia lobuna para poder vivir sin ser notados entre los humanos. Así trataron de iniciar una nueva vida cerca de las comunidades habitadas. Pasó el tiempo y Nicolás a sus 18 años terminó de cursar la secundaria. Había llegado a la edad en la que los hombres lobo dejaban de envejecer. Sus padres ahora tenían 42 años, pero parecían ser hermanos, no aparentaban que eran sus padres. Además de transformarse en lobos, podrían simular dominando su cuerpo con una apariencia de anciano, como lo hizo por años su abuelo Nicolás, camuflajeando su apariencia de hombre lobo, evitando ser descubierto. Desde que mataron al lobo de oreja blanca, el asesino de sus padres y causante que ellos fueran Lycans, todo ese tiempo fue de calma. No obstante, vivían a la expectativa, ya que sabían que en cualquier momento podría surgir algún peligro imprevisto. Al terminar su secundaria, todos estuvieron de acuerdo en que debía seguir estudiando, pero para ello debía viajar a una ciudad más grande para poder cursar en una preparatoria. La única condición era que debía comunicarse todos los días con ellos para saber que estaba bien, la cual aceptó prometiendo hacerlo. Sabían que no iba a ser nada fácil, ya que era la primera vez que se separarían de su hijo. Lo habían enseñado a convertirse en hombre lobo y a saber cómo dominar sus transformaciones sin necesidad de ser en luna llena. Los peligros en las ciudades abundaban, estaría rodeado de muchos de ellos y no podrían estar para ayudarlo. Al llegar a la ciudad, después que encontró una pensión donde se hospedaría, se dispuso a descansar. Estaba rendido por el viaje. También iba a madrugar porque sería su primer día de clases. Ingresó sin novedad a la escuela y con el paso de los días, poco a poco se fue adaptando a su nueva rutina, y como se lo prometiera a sus padres, todos los días se reportaba con ellos por teléfono. Cierto día les comunicó que había conocido a una hermosa chica de su edad, con quien había iniciado un lindo noviazgo, y les envió una foto donde estaba junto con ella. Sus padres compartieron su felicidad con él, diciéndole que les gustaría mucho poder conocerla algún día, recomendándole que debía tener mucho cuidado. En las ciudades no se podía confiar mucho en la gente. Nicolás estaba cautivado con la chica. En poco tiempo sintió que se había enamorado de ella, tanto que nunca dudó siquiera en confesarle que dependía de una familia de hombres lobo, un secreto guardado por décadas. Ella en un principio no le creyó. ¿Cómo creer en algo tan fantástico? El chico estaba tan enamorado que sin ninguna malicia se comenzó a transformar ante sus ojos, que no creían lo que estaban presenciando. Lo que Nicolás no sabía, que ella tenía una doble vida, porque además de ser su novia andaba con otro hombre que era líder de una secta satánica muy peligrosa. Pero no solo le confió un secreto, sino que también le dijo cuáles eran sus debilidades y hasta cómo podrían matarlos. La inexperiencia le había hecho cometer un grave error al contarle sus secretos de familia. Luego que regresó a su forma normal, se despidió de ella. Era tarde y tenía que estudiar debido a que tendría examen al día siguiente. Quería tener buenas calificaciones para que sus padres se sintieran orgullosos de él. Unos días después, cuando Nicolás estaba hablando con su papá Toño, le llegó un mensaje de un número desconocido donde le decían que tenían a su novia en su poder y que si quería volver a verla con vida, debía ir solo a un lugar que le indicarían por una llamada telefónica. Nicolás, alarmado, se lo dijo a su padre y se despidió con prisa, sin darle más detalles. Solo le dijo que iría para tratar de salvarla, dejando a Toño muy preocupado. Él a su vez le comentó a Rosario lo que estaba sucediendo. Ella como madre tenía más sensibilidad y en su corazón
presintió que su hijo corría un grave peligro. Entonces, alarmada, le sugirió a Toño que sin pérdida de tiempo debían ir a buscarlo. Toño estuvo de acuerdo con ella, siempre estaban unidos y esta vez tratándose de su hijo lo estarían más. Prepararon algunas cosas y se fueron rápidamente al aeropuerto. Tomarían el primer vuelo que los llevaría hasta donde estaba su hijo Nicolás. Por otro lado, mientras que ellos trataban de viajar, el lobo adolescente había llegado al lugar donde se le indicara por teléfono. Iba en su forma humana, no quería que algún extraño lo viera convertido en una bestia. Miró que el domicilio se trataba de una bodega abandonada muy oscura. Solo la alumbraban antorchas puestas en algunos puntos de la edificación. Luego vio a su novia, estaba atada y amordazada en un rincón. Al querer desatarla, un dardo soporífero entró en su cuerpo y antes de poder hacer nada, cayó al suelo sin sentido. Cuando despertó, ya había amanecido y estaba encadenado a un lado de Laura, su novia. Tenía en sus muñecas unos fuertes grilletes para que no pudiera escapar. En el día se apreciaba todo y pudo ver que el lugar estaba lleno de pentagramas y jeroglíficos satánicos dibujados en pisos y paredes. Entre ellos había cruces inversas clavadas en los muros. Luego entró un hombre con capucha y sotana negra diciéndole que esa noche sería luna llena en equinoccio y que con un ritual abrirían una puerta dimensional para poder traer a su amo y señor Luzbel. Solo necesitaba su corazón, la cabeza de un hombre lobo y su sangre lican para poder abrirla en punto de las 12. Cuando los astros se alinearan en dirección a la tierra, podrían hacerlo gracias a él. El joven lobo no comprendía a lo que se refería con eso, pero sí se dio cuenta que estaba en grave peligro. En esos momentos, Toño y Rosario habían llegado al aeropuerto, tenían el domicilio de donde vivía su hijo, abordaron un taxi y se fueron rumbo a la pensión. Cuando llegaron, entraron sin ser vistos a la habitación de Nicolás. Querían esperar la noche para poder transformarse en lícans y así poder moverse más rápido en la oscuridad sin ser notada su presencia. Al cabo de unas horas, la noche se hizo presente. Toño y Rosario se transformaron en lobos, tomaron unas prendas de su hijo y las olieron. Así quedaría impregnado su aroma dentro de sus fosas nasales para poder seguir el rastro hasta donde estaba. Después salieron por la ventana sin hacer ruido, perdiéndose en la negra noche. Ambos iban a la par, saltando entre los techos de las casas sin separarse mucho. Su excelente olfato y su genial visión lo hacía mucho más fácil para ellos. En la bodega antes de las 12 de la noche, un grupo de encapuchados se preparaba para la gran celebración. Sería un ritual de magia negra, solo así podría llevarse a cabo. Con él querían traer al innombrable para que predominara el mundo. Estaban fuertemente armados, no querían ningún tipo de sorpresas y lo celebraban entre extraños cantos, ritos y orgías, porque entre ellos también había mujeres. En eso, quien parecía ser el sacerdote o jefe, indicó que detuvieran todo y guardaran silencio. Se acercó a Laura, que aún se encontraba atada a un lado de Nicolás. Faltarían escasos minutos para que las campanadas marcaran las 12 de la noche. Llamó a otro encapuchado y le ordenó que matara a la chica. Aquel hombre tomó una daga y la levantó en señal de clavarla en su corazón de la muchacha. Nicolás, al ver eso, la furia entró en su sangre y se activó, ocasionando que el ser que llevaba dentro saliera a flote y se convirtiera en el imponente hombre lobo. El sacerdote, emitiendo una fuerte carcajada, le dijo al encapuchado que se detuviera y que soltara a la muchacha. Solo había sido un señuelo para que se convirtiera en bestia. Su novia, al sentirse libre, abrazó al malvado hombre, quitó su capucha y lo besó apasionadamente. Nicolás, cuando vio eso, sintió como si le hubiesen destrozado el alma. Aquel sujeto malvado sacó un puñal sagrado para ellos y se dispuso a clavarlo en Nicolás. Necesitaba sacarle el corazón al hombre lobo para llevar a cabo el oscuro ritual y para ello faltaban escasos segundos. En eso, los potentes rugidos de Toño y Rosario se escucharon al entrar por las ventanas haciéndolas añicos.
Toño se abalanzó como una centella contra el sacerdote y de un zarpazo le causó una herida en el brazo, evitando la letal puñalada. Mientras tanto, Rosario corría entre los encapuchados. La poca luz de las antorchas, la velocidad con la que corría y su pelaje negro hacían imposible que distinguieran su figura. Ellos, respuestos de la sorpresa, empezaron a dispararle, pero en la oscuridad y por su velocidad, los disparos pegaban entre ellos mismos hasta quedar unos cuantos con vida. Toño, por lo tanto, con su gran fuerza, rompió las cadenas que tenían prisionero a Nicolás, quien al buscar a su novia, la miró tendida en el piso en un charco de sangre, abatida por las mismas balas de sus compinches. Aunque le había dolido mucho su traición, sintió compasión por ella, pero así es la vida, el destino le había hecho pagar caro su vil acto. Tomó al sacerdote emitiendo un pavoroso aullido y lo levantó como un vil muñeco, dispuesto a devorar su corazón, pero un potente rugido de su padre le hizo saber que no lo hiciera. No quería derramar más sangre, al menos no por ellos, y lo arrojó contra el piso. Los disparos ocasionaron que llegara la policía y ellos salieron por las ventanas traseras sin ser vistos. Al ver tanta muerte causada por sus propias armas, la policía culpó a los que quedaron vivos, señalando al sacerdote como jefe satánico. Nunca le creerían lo que había sucedido en ese lugar. Las noticias decían que una secta satánica se había matado entre sí para ofrendar almas al diablo y así recibir más poder. Por lo tanto, Toño, esposa e hijo regresaban a su casa, satisfechos de haber salvado a Nicolás sin derramar sangre. Estaban tristes por su hijo, pero sabían que su corazón lobuno era fuerte y pronto se recuperaría de aquella vil traición. Nicolás de ello aprendió a no confiar en nadie, únicamente en su familia y en su fiel amigo Titán. Después de haber salvado a Nicolás de aquella secta satánica, ante tal peligro decidieron regresar a su vieja cabaña. Ya nada tenían que hacer entre la humanidad, donde solo había maldad y traición. Nicolás dejó de ir a la preparatoria, con lo que había aprendido en la secundaria era suficiente. Además, en donde vivirían no ocupaba mucho saber de letras, no pensaban volver a vivir cerca de un poblado, querían evitar enfrentamientos como el que acababan de vivir. Al cabo de reparar su cabaña y de instalarse bien, sus padres le dieron una excelente noticia. Llegaría a la familia un nuevo miembro. Nicolás tendría otro hermanito lobo. La noticia lo puso feliz, olvidando momentáneamente la traición de su novia Laura. Los meses pasaron y con ello pronto nació una hermosa niña lobuna, alegrando más aquel hogar lleno de calor familiar. Con sus creencias, la bautizaron poniéndole el nombre de Elisa. Cierto día que Nicolás salió a dar una vuelta por los alrededores, lo hacían paulatinamente, cuidando que ningún extraño se acercara a sus dominios. Al llegar al borde de un río, escuchó que alguien tarareaba la tonada de una canción. Sigiloso como el lobo que era, se acercó lentamente, ocultándose entre unos matorrales. Entonces miró que quien tarareaba aquella melodía era una hermosa mujer, bañándose en el río por la orilla. Sus ropas estaban a un lado. En eso vio que de repente una fuerte corriente la arrastraba hundiéndola en el fondo del río. Sin pensarlo, en fracción de segundos se transformó en lobo lanzándose al agua, tratando de rescatar a la muchacha que ya se estaba ahogando. Nadando con unas excelentes frazadas y una descomunal fuerza, logró vencer la fuerte corriente y la sacó del fondo. Luego la depositó en tierra firme suavemente. Al ver que no reaccionaba, volvió a su forma humana y le dio respiración de boca a boca. Afortunadamente estaba viva y después de entrar el aire en sus pulmones, reaccionó volviendo a la vida. Cuando la chica de nombre Paula volvió en sí, apenada por su desnudez, tratando de cubrirse el cuerpo con sus manos, le dio las gracias. Nicolás había visto sus ropas colgadas en unas ramas, fue por ellas y se las entregó para que se vistiera. Desde entonces se empezaron a ver en ese lugar todos los días hasta que se hicieron novios. Luego la llevó a su casa para que conociera a sus padres. Ellos se alegraron por su hijo al haber encontrado en esa hermosa muchacha el amor verdadero.
Un día Nicolás le preguntó a Paula por qué se habían venido a vivir tan lejos de la civilización. Ella le contestó que debía confesarle algo, esperando que cuando lo supiera no se alejara de ella. Le dijo que todos en su familia eran seres diferentes, una raza de nahuales, se podían transformar en animales superdotados. Ella, por ejemplo, se convertía en una menina grande y poderosa, sus padres y hermanos en otras bestias, gracias a una maldición de sus antepasados. Se habían venido aquí debido a que siempre eran atacados y ellos ya no querían causar más muertes. Y para que le creyera, se empezó a convertir en un bello ejemplar gatuno. Nicolás quedó impresionado, no se imaginaba que existieran más seres con una maldición parecida a la de él. Sintió que al revelarle tal secreto podía confiar en ella y le dijo que también él tenía algo que contarle porque pasaban por algo similar, ya que sus padres y él eran hombres lobo, gracias al legado que les había dejado su bisabuelo, pero estaban orgullosos de serlo porque debido a ello habían librado grandes peligros con enemigos despiadados. Después de eso, ella lo llevó a su casa con sus padres. Nicolás aprovechó el momento y después de revelarle su identidad, les pidió la mano para casarse con su hija. Ellos amaban a Paula y gustosos de verla feliz, aceptaron aquel matrimonio. No podría encontrar un mejor partido, puesto que eran de su misma condición. Después fueron a la casa de él para hacer más formal el compromiso y se conocieran ambas familias. Toño y Rosario también se pusieron felices por la gran noticia. Al llevarse a cabo la boda, las dos familias se hicieron una, eran leales en su estirpe y jamás se traicionarían entre ellos. Mientras tanto, en una prisión, aquel sacerdote satánico que por la familia Lobuna se encontraba en la cárcel, empezaba a sentir cambios en su cuerpo. No sabía qué le estaba sucediendo, pero una noche de luna llena empezó a sentir fuertes dolores entre ardores, cayendo al piso revolcándose de dolor. Con terribles espasmos comenzó la transformación de simple mortal a hombre lobo. Había tardado tiempo para transformarse debido a que un zarpazo no es como una mordida. Esa deja una especie de baba impregnada con su bacteria que acelera más rápido el contagio en la transformación al mezclarse de forma más directa y acelerada con la sangre del contagiado. Cuando terminó de convertirse en la bestia, con una fuerza descomunal, dobló los barrotes que lo tenían cautivo. Después buscó a sus compinches que estaban prisioneros en otras celdas para ponerlos en libertad. Cuando los guardias se dieron cuenta de la fuga, al ver aquella enorme bestia, aterrados por inercia empezaron a dispararle, pero se dieron cuenta que sus balas no le hacían ninguna mella. No obstante, aquel descomunal ser en cuestión de minutos diezmó a todos los custodios. Una vez libres y seguros en su guarida, el satánico hombre lobo sin previo aviso mordió a todos sus secuaces. Las mordidas no fueron letales, su plan era que se convirtieran como él para ir en busca de Nicolás y su familia. Querían llevar a cabo su terrible venganza, solo debían esperar a que su mordida tuviera reacción en sus hombres y así acabar con ellos. Sentía que su sed de sangre y venganza era muy grande. Toño y su legado, ignorantes de los nefastos planes de aquel hombre satánico, que ahora también era un hombre lobo, trataban de llevar una vida normal. La familia de Paula, esposa de su hijo, se habían ido a vivir cerca de ellos para cualquier situación de peligro llegar en fracción de segundos. Así pasaron 3 meses en los que todo había sido de calma para las dos familias, hasta que cierta noche de luna llena, uno de los hermanos de Paula desapareció sin dejar rastro. Por la mañana que lo buscaron, lo encontraron en un lugar no muy lejos de sus casas. Al principio los padres de la chica pensaron que había sido Toño y su familia, pero ella les dijo que Nicolás y su estirpe serían incapaces de hacer algo así, ya que eran leales y nobles con su linaje, querían a su familia tanto como a ella misma y darían su vida por ellos. Por lo sucedido, se dieron cuenta que otro peligro los acechaba. No sabían qué o quiénes eran, pero debían estar muy alertas. Habían acordado que en cuanto dieran sepultura a su hermano, buscarían a los culpables. Por la noche, cuando lo estaban velando,
De repente escucharon aullidos cerca de ellos y en fracción de segundos el satánico hombre y sus compinches, convertidos en bestias, cayeron sobre ellos. Por la sorpresa, apenas se alcanzaron a transformarse en nahuales y lobos. Nicolás miró cómo su amada se transformaba en una imponente gatuna con asombrosa agilidad. Esquivaba los zarpazos de sus adversarios. Sus hermanos también se convirtieron en otros descomunales animales, iniciándose una terrible batalla campal a muerte. Solo se escuchaban rugidos, golpes y cuerpos que rebotaban entre los árboles. En total eran 20 bestias luchando, 11 del lobo satánico y 9 del lado de Toño, pero aunque eran menos, peleaban con fiereza. Toño y Nicolás pronto dieron cuenta de uno cada quien, cercenando sus cabezas, mientras que Paula y Rosario se encargaban de otro, luchando juntas las dos garra con garra. Pero aquellos entes malvados también habían diezmado a 2 de sus hermanos. La batalla parecía no tener fin, pero mientras todos luchaban, el sacerdote satánico, sin ser visto, se introdujo a la casa de Toño tomando a la bebé para después salir con ella por la parte trasera. Luego, cuando estaba lejos, emitió un aullido con el cual avisó a sus secuaces para que huyeran. Pero antes de poder huir, cayeron otros 3 de ellos, abatidos con su pecho abierto sin corazón. La familia de Nicolás habían quedado todos vivos, solo con heridas circunstanciales que sanarían pronto, pero no así la de Paula, ya que había perdido a 2 de sus 3 hermanos y lamentablemente también a su padre el nahual mayor. De pronto escucharon el grito de Rosario, que venía del interior de la casa, diciendo que su hija no estaba dentro de la cabaña. Toño, aullando enfurecido, se dispuso a salir en su busca. Rosario y Nicolás se le unieron. Paula quería ir con ellos, pero su esposo Nicolás le dijo que se quedara con su mamá y hermano. En esos momentos estaban muy sensibles por sus guerreros caídos y debía cuidarlos. Ellos irían a vengarlos, pronto regresaría para estar a su lado. Siguiendo el aroma de la pequeña Elisa, al amanecer llegaron hasta una cabaña abandonada por algunos cazadores. El olor de su hija los había llevado hasta allí, pero no podían arriesgarla. Eran 5 lobos los que quedaban con vida, muy peligrosos. Por esa razón debían ser cuidadosos. Con una idea de Toño, fraguaron un plan. Rosario y Nicolás se pondrían atrás de la cabaña, cuidando la retaguardia, mientras que Toño, con apariencia de anciano, simularía ser un leñador reclamando que era su cabaña para poder llegar a ellos sin ser notados. Poniendo manos a la obra, tocó la puerta. Cuando le abrieron, miró que eran hombres normales. Ellos, al ver que era solo un viejito inofensivo, le preguntaron qué era lo que buscaba. Luego que dijo quién era, el jefe satánico les ordenó que lo metieran y ya adentro vio que su hija estaba viva. La tenían como señuelo para poder cazarlos. También reconoció que aquel hombre era quien había querido sacarle el corazón a Nicolás en aquel rito satánico. Entonces recordó que lo había herido de un zarpazo en un brazo, por eso podía transformarse en hombre lobo. Ellos no sabían quién era, pero aún así lo ataron arrojándolo en el rincón, cerca de donde estaba Elisa. Su plan estaba funcionando a la perfección. Sería cuestión de tiempo para terminar con aquella escoria. Minutos después, en un descuido de ellos, Toño se transformó de anciano a hombre lobo, rompiendo sus ataduras como si fueran hilos de estambre, y con vertiginosa agilidad empezó a destrozarlos sin piedad. No podían hacer nada, ya que ellos necesitaban la luna para poder convertirse en bestias. El lobo satánico y otro de sus hombres trataron de huir por la puerta trasera, sin saber que ahí se encontraba Rosario y Nicolás, que al verlos cayeron encima de ellos, dándoles muerte, sacándoles su corazón y cortando su cabeza, como debieron haberlo hecho desde un principio. Luego que terminaron con ellos, tomaron a su hija y se fueron. Paula y su madre los necesitaban en esos momentos y debían apoyarlas para que no se sintieran solas, mientras el satánico hombre lobo y su gente quedaban tendidos en la vieja cabaña. Así la muerte de la familia de su esposa estaba vengada. Había ido buscando venganza sin saber que encontraría la muerte, una muerte que se le había perdonado aquella ocasión. Nunca imaginó que esa familia de lobos podría domar su transformación, haciéndola
tanto de día como de noche, y mucho menos que podían simular ser ancianos, cosa que ninguno de ellos podría siquiera imaginarlo. Esa fue su perdición. Aquel malvado hombre había improvisado un plan cuando vio a la niña. Planeó llevársela para que de noche fueran a tratar de salvarla y con la luna esperarlos convertidos en lobos. Así terminarían con Toño y su familia. Tarde se dio cuenta que esa raza híbrida era muy superior. Lo único lamentable fue que la esposa de Nicolás perdió parte de su familia. Sabían que no era lo mismo, pero los tenían a ellos, quienes a partir de ese día también velarían por su madre y sus hermanos. Fueron muchos días de tristeza para Paula. La pérdida de su padre y sus dos hermanos había sido muy doloroso, pero el tiempo es inexorable, incierto e inexplicable. Su madre, como chamán que era, tenía el don de predecir el futuro y le predijo que en torno a la familia habría desgracias con dolor y muerte, otras de felicidad. Una de ellas era que sería madre de una niña, pero aquella piba no iba a ser normal, nacería con el don de una líder, debido a que su sangre estaría mezclada de dos razas supremas y poderosas, pero que también pasarían por muchos peligros de los cuales dependería su vida y la de su familia. Después guardó silencio, no quiso decirle cuál sería la desgracia. Así fue. Una tarde de pronto cayó al piso sin sentido. Nicolás, que estaba a un lado de ella, alarmado, pronto acudió en su auxilio. Al volver en sí, le dijo con mucho amor que no debía alarmarse, era normal, debido a que estaba esperando un hijo suyo. La noticia cayó como algo divino para la familia Lobuna, pero más para los nahuales, ya que eso mitigaba en gran parte el dolor de la pérdida de sus seres queridos. Pasó el tiempo hasta que llegó el nacimiento como lo predijo su madre. Nació una hermosa niña, la que fue recibida por las manos de la abuela Nahual. Al tomarla entre sus brazos, entre palabras extraños y cantos, le hizo una barrera de protección. Después la bautizó con un nombre nada común en una celebración con las costumbres de ambas estirpes. Gatuna, así se llamaría. El tiempo siguió su curso, días, semanas, meses y años, hasta que la bella menina cumplió 15 primaveras. Para entonces, Elisa tenía 18 años. Además de ser primas, eran muy buenas amigas. En Gatuna desde muy pequeña se habían notado sus dones. Tenía el doble de agilidad que cualquiera de ellos. Además, las uñas de sus manos le crecían súper resistentes, como filosas dagas. Eso era en su forma de humano, ya que aún no había llegado a la transformación. Pero lo más sorprendente en ella era que podía trozar troncos sin hacerse daño en ellas. Eran duras como el metal. Sin embargo, sus dones aún eran inciertos porque todavía no había podido transformarse. Tal vez era cuestión de tiempo para que se encendiera el detonante que haría sacar la bestia que llevaba dentro de la sangre. Elisa era ágil, fuerte, de cuerpo muy elástico, resistente a las heridas. Por más profundas que fueran, estas sanaban rápidamente. Sus padres Toño y Rosario ya la habían enseñado a transformarse en una hermosa loba híbrida y con ello a dominar sus transformaciones. Con sus 18 años, su cuerpo se había desarrollado espectacularmente. Tenía también el don de ser muy seductora. No estaba de más. Eso también funciona en algunos casos cuando se está en peligro. Pasaron otros 3 años y en una ocasión que las chicas andaban en el monte, de repente Elisa pisó entre unos matorrales, quedando su pie atrapado en una vieja trampa de acero puesta para osos. Al querer abrirla, ésta se volvió a cerrar en una de sus manos, quedando sin posibilidad de quitársela ella misma. Pero ese no era todo el peligro, porque al levantar su mirada, vio que un par de enormes osos furiosos se abalanzaban sobre ella para comérsela. Gatuna no se dio cuenta porque andaba como a 50 metros de ella, pero al escuchar los gruñidos de su prima, que se había convertido en lobo para tratar de luchar contra los osos, supo que estaba en peligro y en escasos segundos llegó a donde estaba, solo para ver que aquellos feroces animales con letales zarpazos la estaban destrozando, sin poder defenderse por estar atrapada de su pie y mano. Al ver a su prima en tal peligro, sintió que algo se activaba dentro de su ser.
Era el detonador esperado, porque al momento cayó al suelo revolcándose con dolorosos espasmos, iniciando una primera pero hermosa transformación. Después, en segundos, de un felino salto cayó sobre aquellos enormes osos, destrozándolos con una velocidad vertiginosa, para luego de igual manera con un zarpazo destrozar la vieja y enmojecida trampa que tenía atrapada a Elisa. Aquel metal al contacto de sus uñas se partió en gajos como si se tratara de una naranja. Parecía brutal, pero sus garras también podían partir el metal. Elisa no estaba muerta y al fluir la sangre en su cuerpo, de a poco fueron regenerándose sus tejidos hasta sanar completamente sin quedar una sola cicatriz en aquella hermosa loba. Ese era otro de sus dones. Al abrir los ojos, no pudo disimular su asombro cuando miró a su prima gatuna con facciones de una mezcla lobo y gato. En su aspecto, el pelaje tenía rayas pintadas parecidas a las de un tigre, pero sus patas parecían de lobo, mientras que de sus manos salían unas pavorosas garras mortíferas, capaces de destrozar el metal como ya lo había hecho antes con la trampa que la tenía atrapada. Su abuela no se había equivocado al ponerle ese nombre. La predicción se estaba llevando a cabo. Sin duda, aquel ser era una deidad. Cuando Elisa se recuperó totalmente de sus heridas, regresaron a su casa. Ambas iban a una velocidad sorprendente, convertidas en animal, pero Gatuna le tomó la delantera. Elisa jamás pudo darle alcance. Luego que llegaron a la cabaña, todos se sorprendieron al verla. Era algo diferente, una nueva raza con mucho más poder al mezclarse sangre de lobo con nahual. Su sentido, agilidad, velocidad, el olfato y la visión se le habían desarrollado al doble que la de sus padres, incluso que la de Toño. De verdad era algo portentoso. Todos estaban felices de por fin saber cuáles eran sus cualidades. En una ocasión que dormían, la noche era lluviosa, con relámpagos y truenos, pero Gatuna despertó sobresaltada. Su desarrollado oído y el fino olfato le habían hecho percibir unos aleteos por encima de la cabaña, y un extraño olor desconocido para ella entró por su nariz. Luego escuchó que las ventanas de la habitación de su prima se abrían y cerraban solas por el fuerte viento que hacía. Con movimientos felinos llegó hasta el cuarto de Elisa, solo para darse cuenta que estaba vacío y sin ningún rastro de ella. Había desaparecido. Emitiendo un felino rugido, alertó a toda la casa de la desaparición de Elisa. Sin embargo, nadie tenía idea de lo que había sucedido. Todos salieron tratando de encontrar algún rastro, pista o aroma de quien se la había llevado, pero nadie podía captar nada, tal vez por el viento y la lluvia. Gatuna, con una agilidad nunca vista por nadie, ni siquiera por ellos, sin ninguna dificultad, se deslizó hasta la copa de un gigantesco pino. Al parecer había detectado algo. Luego cayó por entre las ramas, llevando consigo a un enorme ser álido muerto por sus propias garras. Ya que lo identificaron, vieron que se trataba de una quimera, o mejor conocido como gárgolas. Lo identificaron por la forma monstruosa que tenía. Era bípedo, con unas grandes alas y un enorme pico parecido al de una urraca, pero no era la única. Había otras rondando por encima de la cabaña. En eso, vieron 6 bultos posarse del cielo quedando frente a ellos. 5 de ellas, iguales a la que Gatuna había matado momentos antes. El que parecía dominar a los monstruos se acercó lentamente hacia ellos con Elisa en sus brazos. No era un ser muy peculiar, aunque se veía como un hombre común. Tenía algo diferente. Vestía con una extraña capa. De sus labios sobresalían un par de enormes colmillos y los ojos tenían un brillo de mirada dominante. Muy seguro de sí mismo, les dijo que esa mujer la quería para su clan y nadie podría impedirlo. Si no querían morir, se apartaran de su camino. Todos hicieron la transformación, mientras que los ojos de aquel ser desconocido brillaban con más intensidad, dejando paralizados a la madre de Paula y a su hermano. No pudieron resistir tan dominante mirada y quedaron hipnotizados bajo su dominio. No obstante, Toño, Rosaura, Nicolás y su esposa, al evitar su mirada, lograron su transformación.
y con agilidad se abalanzaron contra aquellas siniestras gárgolas. Antes que pudieran iniciar su vuelo, cayeron sobre ellas en una cruenta batalla. Gatuna se había quedado a la expectativa en la oscuridad. Cuando aquel vampiro miró salir a aquella belleza de las sombras, dibujando una sonrisa enigmática, le dijo que también sería para él, y con una mirada hipnotizante trató de dominarla como lo había hecho con Elisa, sin saber a lo que estaba por enfrentarse, hasta que supo que su mirada no tenía el suficiente poder para dominar a un ser como Gatuna. Cuando el vampiro se dio cuenta que no podría dominarla hipnóticamente, posó a Elisa en el piso para convertirse en el ser que realmente era. De su espalda salieron unas enormes alas, sus manos se transformaron en garras letales, elevándose en el cielo para después dejarse ir en picada sobre la felina, pero ésta, con una asombrosa agilidad, esquivó una y otra vez los embates del siniestro ser, esperando una sola oportunidad de tenerlo a su alcance y poder cazarlo. Ágilmente brincaba entre los árboles, luego caía en el techo de la cabaña, para después volver a saltar sobre los árboles con una rapidez nata. Su velocidad era casi imperceptible, aún para la vista de aquel vampiro, por lo que se dio cuenta que si se acercaba mucho a ella, corría el peligro de ser alcanzado por sus mortíferas garras. Entonces sucedió lo inevitable, algo inimaginable. Gatuna tomó impulso, brincando con agilidad a un enorme tronco. Luego saltó sobre el techo de la casa, para después con tremenda fuerza dar un salto de 10 metros sobre aquel vampiro que estaba en el aire derribándolo, y al caer rebotaron por entre las ramas de un árbol. Gatuna, por su agilidad, había caído de pie, y antes de que se recuperara cayó sobre él, quien no podía creer lo que sucedía al ser vencido por una mujer. Después solo alcanzó a ver las afiladas uñas de la felina menina dirigirse a su cuello antes de ser cercenado por ellas. Fue lo último que sintió. Después de emitir un espantoso chillido, exhaló su último suspiro. Al morir el vampiro, se rompió el influjo que tenía atrapados mentalmente a la mamá de Paula y su hermano. Entonces recuperaron su voluntad al desaparecer el trance en el que estaban. Los monstruos gárgolas que aún quedaban con vida fueron presa fácil para Toño y los demás. Sin la fuerza que el hematófago les transmitía, no podrían con esa familia tan poderosa. No obstante, se dieron cuenta que tenían una víctima. Era Rosario, la mamá de Nicolás y Elisa. Toño, al ver el cuerpo de su esposa sin vida, la tomó en sus brazos, emitiendo un aullido desgarrador. Todos se unieron al unísono en ese aullido. Cuando Elisa despertó, luego de llorar la muerte de su madre, abrió el pecho del vampiro, sacó su corazón y lo devoró de una sola mordida con mucha rabia. No sabían cómo habían llegado esos entes hasta allí. Suponían que detectó la esencia de las mujeres y al no tener compañeras, las quería convertir en sus vampiresas. Ellos, por la lluvia y el fuerte viento, no los habían olfateado, pero el vampiro jamás se imaginó que en esa cabaña habitaba un ser tan poderoso como él, incluso superior, ya que con facilidad le dio muerte. Nadie sabía qué tan grande era su poder, ni siquiera sus padres, hasta que la vieron luchar contra aquel vampiro. Era tan poderosa que ni la mirada hipnótica de ese ser hematófago pudo dominarla como lo hizo con Elisa, y de no haber sido por ella, lo más seguro que al terminar con los nahuales y lobos, se la hubiese llevado junto con las demás mujeres para convertirlas en seres como él bajo su influjo. Nicolás abrazó a su hija llorando la muerte de su madre. Habían ganado la batalla, pero también perdieron a alguien importante para ellos. Después, todos unidos en uno solo, abrazaron a Toño con amor fraternal, dándole amor de familia por la pérdida de su amada esposa Rosario. Esa era la muerte y los peligros que la abuela de Gatuna había previsto antes de que ella naciera, cumpliéndose tal y como lo vio en su augurio. Toño estaba devastado por la muerte de su mujer. En su mente solo repetía Rosario, Rosario, una y otra vez para sus adentros. Plasmaba la figura hermosa de quien había sido su mujer durante muchos años. En sus pensamientos repasaba todo lo que vivió con ella una y otra vez, las aventuras, peligros
pero más los bellos momentos que pasaron juntos. 2 veces le había salvado la vida, una con el partero brujo, la otra con aquella bestia lobo de una inminente muerte, y hoy ya no estaba con él. Eso le hacía derramar lágrimas de dolor y tristeza. Estaba derrumbado. Todos esos pensamientos lo llevaron a una depresión en la que su mente se cerró, olvidando lo que estaba en su entorno. Ni siquiera su familia podía hacerlo reaccionar. Aunque era un lobo poderoso que había derrotado a muchos enemigos peligrosos, la muerte de su esposa lo había aniquilado brutalmente, tanto que ni de su habitación salía. Ya no quedaba mucho de aquel imponente hombre lobo. Sus hijos, Nicolás, Elisa y toda su familia lo amaba. Estaban tristes de verlo así. Habían intentado por todos los medios de ayudarlo, pero no lograron nada, porque su mente se encontraba en la total oscuridad. Con la muerte de Rosario, sentía como si se hubiese ido con ella, y poco le faltaba para eso, ya que solo se estaba dejando morir. Sin embargo, el destino le tenía reservada otra prueba, una última jugada. Así pasó un tiempo, mientras que por otro lado, en una ciudad muy lejana de allí, alguien anunciaba la función de un gran circo ambulante, pero no era un circo normal, ya que en esa carpa circense, además de hacer actos con magos, malabaristas, payasos y trapecistas, exhibían animales raros, extintos y todo tipo de seres extraños. Su dueño era un hombre sin escrúpulos, fortachón y malo, muy ambicioso. Quería que sus exhibiciones fueran las mejores del mundo, por eso cazaba especies extrañas y al ser el mejor cazador siempre lo lograba. Además, lo hacía en las más extremas condiciones, entre torrenciales lluvias, extremas nevadas o en el incesante calor en los áridos desiertos. No sabía de la existencia de Toño y su legado, pero había escuchado rumores que se habían visto legendarios hombres lobo y otras criaturas extraordinarias por rumbos apartados de la civilización. Incluso quien le vendió la información también le dio un mapa hecho a mano. No tenía hombres lobo en el circo y quería al menos uno para su espectáculo. Algo así llamaría mucho la atención en sus actos. Tentado por la avaricia, los retos fuertes y acostumbrado al peligro, decidió adentrarse en aquellos parajes desconocidos y peligrosos. De ser verdad la existencia de lo que le habían confiado, su negocio de exhibición se haría famoso al atraparlos y con ello ganaría muchísimo dinero. Se equipó con sedantes en dardos para atraerlos vivos, pero también llevaría armas por aquello de las dudas. Sabía que esas bestias eran muy poderosas. Utilizaba muy bien el látigo y llevaría uno hecho con hilos de plata incrustados al saber del efecto que eso causaba a los hijos de la luna para poder dominarlos. Se puso su atuendo impecable de cazador, un impresionante collar que él mismo había hecho con garras, colmillos y orejas de los animales más extraños que cazaba. Con eso quería causar impresión a quien lo viera. Cogió su arma y el látigo, preparó a la gente y tomaron el camino que aquel papel incierto les indicaba a seguir. El mapa trazado con lápiz le daba poca confianza, pensaba que quien se lo dio lo hizo por dinero. No obstante, era un experto cazador y algo le decía que en ese viaje podría encontrar seres nunca vistos por ojos humanos. Solo debía tomar el camino correcto que le indicaba ese viejo mapa. Mientras que en casa de Toño, sin saber de los planes de aquel temible cazador, trataban de llevar su vida normal, como era su costumbre. La extraordinaria Gatuna y Elisa, como todos los días, se la pasaban ejercitando, corriendo y saltando entre los árboles, mientras que Nicolás y Paula intentaban reanimar a Toño, tratando de que fuera el mismo de antes. Por otro lado, la abuela chamán de Gatuna presentía que se avecinaba un gran peligro en torno a las dos estirpes. Estaba en espera de la luna llena para llevar a cabo una sesión espiritual, así podría ver de qué peligro se trataba y poder prepararse. Después de unas noches la luna llegó y pidió no ser molestada durante esa noche. La sesión sería en base con la parapsicología, desarrollando un sueño astral. Desprendería de su cuerpo físico el etéreo para poder entrar en una dimensión distinta de forma energética y así viajar grandes distancias con su espíritu.
Entonces, al hacerlo pudo trasladarse muchos kilómetros hacia donde la esencia del mal atraía a su cuerpo etéreo y vio la caravana de furtivos cazadores que se dirigían hacia ellos. Pero el mal que había presentido, cuando miró a quien los lideraba, la hizo estremecerse, aún sin estar en su cuerpo, ya que la esencia de aquel hombre desprendía maldad pura. Fue toda una noche lo que duró aquel desprendimiento de su cuerpo. Cuando regresó a su recipiente, después de recuperar las energías gastadas por el viaje, los reunió a todos, diciéndoles del peligro que había presentido, pero que esta vez no era ningún augurio, ella misma lo había presenciado, por eso debían estar prevenidos, más ahora que el líder Toño estaba ausente. Desde ese día redoblaron la vigilancia, pero había algo que ni ella misma sabía. Aquel cazador era tan astuto que durante el trayecto del viaje había hecho comer a su gente dientes de ajo todos los días. Así el olfato de los lobos no podrían detectar la sudoración de sus cuerpos por el olor a ajo al ser un elemento afrodisíaco y llegarían desapercibidos. En cierta ocasión que Nicolás y su cuñado el Nahual daban un rondín, no olfatearon el peligro. De repente, unos dardos se incrustaron en sus cuerpos y cayeron dormidos. Luego les pusieron unos aros tipo esposas, bañados de plata para que les quitaran sus fuerzas, metiéndolos en unas jaulas de barrotes muy gruesos. En casa, al ver que ya se habían tardado demasiado en regresar, Paula, esposa de Nicolás, le dijo a Elisa y a su hija Gatuna que la acompañaran a buscarlos. Cuando estaban cerca del lugar, solo Gatuna presintió el peligro, poniéndola sobre alerta. En eso, su desarrollado oído escuchó el zumbido de los dardos que iban en el aire dirigidos hacia ellas, y con un oportuno aviso las hizo que saltaran hacia un lado, evitando así que los dardos se clavaran en sus cuerpos. Entonces, con su habitual agilidad, de vertiginosos saltos se deslizaron rumbo a los cazadores que estaban ocultos entre la maleza, y esquivó los disparos de sus dardos, logrando llegar hasta algunos de ellos y matarlos. No obstante, eran muchos los dardos que disparaban los cazadores, por eso Paula y Elisa no pudieron evitar que entraran en su cuerpo, dejándolas fuera de combate. Gatuna, con su extrema agilidad y sensibilidad, logró esquivar todos los embates y a su vez destrozaba los cuerpos de varios hombres que no podían creer lo que veían en aquella bella pero mortal felina. Mientras que ellas se debatían en una lucha desigual, Toño en su habitación tenía una visión. En ella veía a su esposa Rosario diciéndole que su familia estaba en peligro y que si no se activaba como hombre lobo, nunca más volvería a saber de ellos porque se los llevarían cautivos. Aquella visión etérea le dijo que siempre estaría a su lado aunque él no la viera, pero debía ser el hombre poderoso con el que ella había vivido los mejores momentos de su vida. Al terminar esa visión, sintió que su alma le regresaba al cuerpo, bombeando con fuerza sangre al corazón. La mente se activó y salió de aquel letargo y oscuro hoyo en el que se encontraba. Entonces llegó la transformación que todos esperaban durante mucho tiempo, pero no era una transformación normal. La rabia y el abismo en el que se encontraba lo habían hecho mucho más fuerte. Un pavoroso aullido anunció su regreso. Entonces, con una agilidad similar a la de Gatuna, salió de la cabaña derrumbando las puertas. No quería perder tiempo abriéndolas. Olfateando el olor de su nieta, supo en dónde estaban y dio un rodeo para sorprenderlos por la espalda. Los cazadores, pensando que Gatuna era la última, trataban de atraparla sin poder lograrlo. Ella, con su agilidad y destreza, había esquivado todos sus disparos, incluso los latigazos de aquel corpulento cazador. Cuando Toño les cayó, no lo percibieron, solo sintieron las garras del endemoniado hombre lobo y unas feroces fauces destrozando sus cuerpos. Uno a uno fueron cayendo ante su descomunal fuerza. La furia de aquel licán no tenía control ni límites, era como un poseído. Incluso algunos dardos entraron en su peluda anatomía, pero nada le hicieron. Era tanto su poder, hasta que terminó con todos, solo quedaban de pie él y Gatuna y aquel corpulento cazador. El hombre apuntó su arma para dispararles, pero al accionar del gatillo se dio cuenta que se había quedado sin dardos, incluso sin balas. Se las había disparado todas a Gatuna, solo le quedaba su látigo y lo empezó a agitar tratando de castigarlos.
Con agilidad lobo y felina esquivaban sus latigazos, pero en un momento fortuito para el cazador logró atrapar a Gatuna, quien por todo el esfuerzo que había hecho ya estaba un poco agitada y sus movimientos eran más lentos. Al quererle poner los aros de plata para inmovilizarla, Toño aprovechó el momento y de 3 grandes saltos llegó hasta él, utilizando sus garras con rapidez, y de 2 zarpazos destruyó el látigo que tenía prisionero a Gatuna. Con otro ágil reflejo cayó sobre él tirándolo al piso. Gatuna, enfurecida, puso su enorme pata peluda en el pecho, aprisionándolo con fuerza para que no pudiera levantarse. Toño estaba encima de él y emitió un potente aullido en su rostro, salpicándolo con una espesa baba que le hizo sentir terror y pidió clemencia. Sin escucharlo, con una de sus garras lo tomó de los cabellos y con la otra le cercenó el cuello cortando su cabeza. También sacó su corazón y lo devoró con avidez. Luego le quitó las llaves y liberó a su familia de las jaulas donde estaban cautivos. Gatuna, por su parte, con sus filosas uñas trozaba los aros que los tenían inmovilizados de pies y manos. Todos estaban felices al ver de regreso a su líder y por haberlo salvado de aquel furtivo cazador. Toño comprendió que había llegado el momento de dejar ir a su esposa. Sabía que ella siempre estaría a su lado, ya lo había comprobado, porque de no haber sido por su visión, habría perdido a toda su familia, y le agradeció por haberlo hecho regresar a la realidad de esa manera. Ahora estarían más unidos que nunca. Por lo tanto, la cabeza de aquel cazador la había dejado clavada en el tronco de un árbol. Sería como una advertencia para quienes se atrevieran a entrar a sus dominios, sobre todo para aquellos que quisieran hacerles daño. Así llega a su fin una historia de seres que no habían pedido ser así y que, aun siendo diferentes, tenían un gran corazón. Solo querían vivir una vida normal, pero que la maldad mundana no se los quería permitir. Sin embargo, todos los peligros y combates que habían vivido los hicieron más poderosos.